Apreciadas amigas, apreciados amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a conversar sobre el 10º apóstol. Vamos a conversar sobre el apóstol Andrés. El Evangelio de Juan dice que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Andrés, el apóstol, fue probablemente el primer apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en la Iglesia Ortodoxa es conocido como Protocletos, un poquito difícil de pronunciar para nosotros los latinos, Protocletos, que en español significa el primer llamado. A su vez, Andrés era el hermano mayor o fue el hermano mayor del apóstol Pedro, que al igual que Andrés y Felipe eran de Bethsaida, es decir, una localidad junto al mar o al famoso mar de Galilea. Como la inmensa mayoría de nosotros sabemos, tanto Andrés como Pedro eran pescadores y según los evangelios de Mateo y el evangelio de Marco, Jesús los hizo sus discípulos precisamente diciéndoles que los haría pescadores, pero pescadores de hombres. Un pasaje bíblico, un pasaje que nosotros incluso hemos visto en algunas series, en algunas películas, realmente extraordinario cuando nuestro Señor Jesucristo le hace ese llamado a este par de hermanos, tanto a Andrés como a Pedro. Andrés, el eremita pescador o el eremita pescador, servía en su momento con muchísima humildad al Cristo Juan. Recordemos que en alguna ocasión hemos hablado precisamente de Juan el Bautista, el cual fue el precursor, aquel que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo y que por cierto también fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo fue concebido también Juan el Bautista. Luego viene Juan, le presenta a nuestro Señor Jesucristo y entonces Andrés se convierte en discípulo del gran sacerdote gnóstico Jesús de Nazaret. Un evento también trascendental que la inmensa mayoría de nosotros conocemos o hemos conocido en su momento. Se dice que el apóstol Andrés en Nicea conjuró a 7 demonios, que los hizo aparecer ante las multitudes en forma de 7 perros que luego huyeron despavoridos precisamente ante el conjuro de este extraordinario apóstol conocido como Andrés. Cuando nosotros empezamos a estudiar el simbolismo esotérico, el simbolismo trascendental de este bendito apóstol, podemos en este caso descifrar a través de las enseñanzas que nos dejó y que nos compartiera en su momento el gran Avatar de Acuario. Él nos enseña que precisamente Andrés nos muestra el camino de la desintegración del ego, es decir, del agregado psicológico, del mí mismo, de nuestros yo, de nuestras taras, de de nuestras taras mentales, vamos a llamarlo así. Entonces, él nos enseña ese camino de una manera muy completa. Además, también nos muestra el trabajo en la fragua encendida de Vulcano, es decir, lo que es la suprasexualidad y también por medio de su evangelio trascendental iniciático, el apóstol Andrés nos muestra el camino del sacrificio por la humanidad. Por eso que se habla en los círculos iniciáticos que la cruz de San Andrés pues nos habla de estos 3 factores de la revolución de la conciencia, es decir, muerte psicológica, nacimiento segundo y sacrificio por la humanidad. Si nosotros observamos la cruz de San Andrés, pues precisamente nos está mostrando una muerte en una cruz en forma de X, que a su vez, de acuerdo a las enseñanzas que en su momento entregara el venerable maestro Samael Aumbeor, nos está hablando precisamente de la desintegración del ego, que a este hay que reducirlo a polvareda cósmica, que a este hay que descuartizarlo,
o como diría un amigo mío, José Francisco Torre, un gran amigo, decía que había que convertir en chicharrón a lo que es el agregado psicológico, es decir, a todos y cada uno de nuestros propios defectos que viven, que pululan en nuestro mundo psicológico. Vale la pena resaltar que en definitiva son terribles las torturas psicológicas por las cuales hemos de pasar para nosotros poder desintegrar el mercurio seco, es decir, para nosotros poder eliminar, primero comprender y luego lograr eliminar nuestros propios agregados psicológicos, que no son más que nuestros defectos, no son más que cada una de nuestras taras mentales. No es un trabajo para nada absolutamente fácil. Por eso decimos que es una tortura a la cual psicológica, incluso emocional, anímica, a la cual es sometida el verdadero iniciado. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy por hoy la mayoría de las personas que buscan ese camino cristiano, el camino de la redención, a ver, el camino que lo conduzca, que lo acerca al Padre Celestial, no quiere saber nada de sufrimiento, la inmensa mayoría de las personas. La inmensa mayoría de los seres humanos, de nosotros los seres humanos, pareciera que nos conformáramos con que nos dijeran, bueno, está bien, reza 100 Padre Nuestro, 200 Ave María y listo. Ya purgaste tu pena, has sido perdonado y ya te ganaste tu boleto para el cielo. O por incluso, por colocar otro ejemplo, hay personas que están convencidos que diezmando al día, es decir, mes tras mes, entregando el 10% y muchas veces muchísimo más del 10% de sus ingresos económicos, con eso ya están comprando su propia salvación, su propia redención. La inmensa mayoría de hoy prefieren el evangelio de la prosperidad, prefieren el evangelio, qué sé yo, donde le pintan, qué sé yo, pajaritos en el aire. Eso es lo que preferimos la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos, desconociendo que precisamente para nosotros poder purificarnos, para poder autoliberarnos espiritualmente, necesitamos pasar por muchos procesos de purificación. Y esa purificación consiste precisamente en ir entendiendo, en ir comprendiendo y luego ir eliminando nuestra propia ira, nuestro propio orgullo, nuestra lujuria, nuestra codicia y así todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos, lo cual en definitiva es una verdadera tortura, porque no es para nada fácil tener que cambiar, tener que eliminar esa, lo que hasta ahora hemos sido, lo que hasta ahora simplemente hemos formado en nuestro país psicológico. No es para nada fácil dejar de ser, insisto, y haciendo una gran síntesis, dejar de ser lo que hasta ahora nosotros simplemente hemos sido. Por eso que las torturas de San Andrés, en su momento, cuando realmente se le está inyectando la conciencia, resultan ser, cuando se está trabajando con conciencia, ahí sí son suficientes para nuestra propia purificación. La cruz de San Andrés definitivamente suele ser terriblemente dolorosa y eso nos hace recordar precisamente un pasaje bíblico en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es que precisamente cuando nosotros observamos, cuando nosotros comprendemos nuestros propios defectos, cuando nosotros vamos comprendiendo, por ejemplo, nuestra prepotencia, cuando nosotros vamos descubriendo lo gritones, lo ofensivo, que podemos ser en un momento determinado, cuando nosotros realmente descubrimos que a veces sin querer y en otras, por falta de carácter y de autodominio, podemos llegar a hacerle daño a las personas que más queremos en esta vida. Cuando lo vamos descubriendo de verdad, verdad, pues en definitiva, esto genera un terrible y profundo dolor
en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Y obviamente genera un arrepentimiento sincero. Por lo menos existe por allí este versículo donde precisamente nuestro Señor Jesucristo hablaba de las bienaventuranzas y en síntesis, a lo que nos concierne, en este instante, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, él decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces sí, cuando nosotros decidimos tomar nuestra propia cruz, cargar a cuesta nuestra propia cruz, pues esta nos va a generar dolor. No vamos a caernos a mentiras, a estar disimulándola. No, no, esto nos va a generar dolor. Y es que, insisto en este tema, muchos de nosotros queremos el camino fácil. Nosotros queremos el camino, bueno, que todo sea alegría, felicidad, que todo sea, bueno, chévere, que todo sea belleza, amor y paz, como decían en los años 60. Eso es lo que queremos todos nosotros, porque le tenemos miedo, le tenemos pánico al sufrimiento, al dolor, incluso al verdadero arrepentimiento. Y muchas veces se nos olvida que hasta nuestro Señor Jesucristo, siendo el unigénito, siendo el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, mira todo lo que tuvo que sufrir, ¿eh? Para lograr su propia cristificación, para poder vencer a la muerte. Ah, no, pero qué fácil. Él ya se sacrificó por mí. Él ya vertió su sangre por mí, ¿verdad? Y listo. Y entonces ya me lavó de todas mis culpas. Y en la intimidad de mi hogar sigo gritándole a mi esposa, sigo gritándole a mis hijos, sigo siendo codicioso, viendo a los hermanitos de la iglesia como una gran alcancía de donde puedo seguir sacando plata. En fin, por dentro seguimos teniendo todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos resumidos en las 7 cabezas de legión o en los 7 pecados capitales. Ah, pero nosotros nos creímos el cuento que ya, que Él murió por mí y Él pagó por mí todos los pecados, porque ese es el facilismo, esa es la mentalidad que nos han, en este caso, gestado los grandes comerciantes de almas, el del facilismo, el de, bueno, otro es el que tiene que pagar mis deudas, otro es el que tiene que pagar mis errores, otro es el que tiene que pagar mis pecados, otro es el que tiene que pagar las cuentas que yo he generado como consecuencia de mi falta, de mis errores, de mis pecados, de mis debilidades humanas. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, ese es el cuento de las religiones comunes y silvestres. Y por eso, lo común, lo corriente, es que la inmensa mayoría de las almas, aun siendo equivocados o sinceros, vayan a parar al abismo. ¿Ves? Porque no existió en ellas una verdadera purificación, una verdadera liberación espiritual. No hubo en esas almas una verdadera cristificación. Ahora bien, si nosotros queremos esa cristificación, que no se nos olvide que morir duele. Cuando estamos muriendo en nuestro propio orgullo, en nuestro amor propio, eso duele. Cuando tenemos que aprender a callar, a mordernos la lengua, cuando tenemos que aprender a no reaccionar cuando normalmente estamos acostumbrados a reaccionar ante diferentes circunstancias de la vida. Eso genera dolor. Se los digo, a pesar de que me falta muchísimo camino por recorrer, pero se los digo por experiencia propia. Ahora bien, en el centro de la cruz de San Andrés resplandece la rosa, símbolo del amor, es decir, símbolo del logo solar, símbolo del Cristo solar. Pero incluso las rosas tienen poderosas espinas que nos pueden hacer sangrar. Y para poder obtenerlas, pues obviamente, a veces, para poder cristalizar ese amor en nosotros, a veces es necesario, pues, hincarnos, como dice en mi pueblo, a veces nuestros dedos y más allá de nuestros dedos, nuestros propios corazones. La cruz de San Andrés simboliza iluminación. La cruz de San Andrés simboliza sabiduría, revelación, pero que llegan a nosotros luego de espantosos y pavorosos sacrificios. Porque autocorregirse, créame que no es nada fácil. No es nada fácil. Una cosa es la teoría y otra muy diferente es la práctica. Una cosa es hablar de la muerte psicológica
y otras muy diferentes, empezar a morir psicológicamente. Es comenzar una verdadera transformación a fondo dentro de nosotros mismos. Realmente es un trabajo bastante exigente. Apreciadas amigas, apreciados amigos, la cruz griega y la de San Andrés tienen en ella, ¿verdad? En la ciencia, ¿verdad? Del simbolismo que representan y que al final tienen un mismo significado. Fíjate que nos enseñaba el venerable maestro Samael Aumeor que si resplandeciera la rosa sobre la cruz de San Andrés, la obra en cada uno de nosotros será victoriosa y será concluida. Pero repito, primero es necesario transitar el sendero de los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, sacrificio por la humanidad y obviamente el nacimiento segundo. Por eso que es tan extraordinario que no alcanzamos. Incluso les confieso que busco las mejores palabras, trato por allí, hago malabares para tratar de sintetizar en palabras sencillas parte de ese extraordinario simbolismo que hay en la cruz de San Andrés y que por razones obvias no podemos, primero, no nos la sabemos toda, ¿ok? Eso es lo primerito. Y segundo, de lo poco que conocemos, tampoco podemos expresarlo todo de una sola vez, sino que tenemos que ir llevando a nuestros estudiantes de manera progresiva. En ese sentido, la cruz de San Andrés indica la mezcla del azufre, es decir, de los fuegos internos, de esos fuegos espirituales, con el mercurio, es decir, con esas aguas de vida extraordinarias, trascendentales, simbolizadas en nuestros propios ríos de agua viva, perdón, y que son indispensables para la creación de aquello que se conoce como los cuerpos existenciales superiores de nuestro real ser interno. Simbólicamente hablando, el azufre, es decir, el fuego y el mercurio, el azufre y el agua, cruzados en una primera octava, en síntesis terminan cristalizando como un cuerpo astral, luego en una segunda octava como un cuerpo mental, luego como un cuerpo causal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simple es como un abreboca de ese trabajo extraordinario que hay que realizar en la bendita y trascendental cruz de San Andrés. Ahora bien, en la medida que se va avanzando en este trabajo, llegar a poseer tales cuerpos es indispensable precisamente para recibir los principios anímicos y poderse convertir en un hombre real, en un hombre verdadero, en lo que sería el auténtico hombre, es decir, en un ser humano crístico, en un ser humano solar. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, obviamente, así como hemos hablado de los anteriores apóstoles, el apóstol Andrés es una parte autónoma y autoconsciente de nuestro real ser interno. En ese sentido, el Andrés interior suyo, el del vecino, el del amigo, el de cada uno de nosotros, se va perfeccionando cuando los cuerpos existenciales superiores del ser también se van perfeccionando. Y obviamente, perdón, esto es posible en la medida que nosotros vamos progresando en nuestro trabajo espiritual. Andrés, en la gran obra, sufriendo en su cruz sexual, en su cruz psicológica, debe perfeccionarse de lo inefable hacia abajo, hasta las tinieblas de las tinieblas, de la luz de todas las luces hasta las tinieblas de la misma materia. Por eso, simbólicamente hablando, el alquimista debe trabajar intensamente sobre sí mismo, pero para poder progresar necesita de virtudes, necesita de mérito, necesita, como dice el gran avatar de Acuario, necesita poseer capital cósmico, monedas cósmicas. En ese sentido, el iniciado, el alquimista, que no se sacrifica por la humanidad, óigame bien, el verdadero iniciado, el verdadero alquimista espiritual que no se sacrifica por la humanidad, jamás
de los jamases, nunca llegará a ser un bodhisattva, es decir, nunca llegará a tener o a formar un cuerpo físico que a su vez le sirva de habitáculo a su propio Dios interno. Esto es porque solo los bodhisattvas de corazón compasivo, y en este caso un iniciado, un alquimista que tenga un corazón compasivo, caritativo, bondadoso, es decir, que realmente ha aprendido a sacrificarse por la humanidad, a servirle a la humanidad, puede llegar en algún momento a encarnar al Hijo del Hombre, puede llegar a encarnar, mejor dicho, al Cristo bendito. Pero para ello, repito, hacen falta mérito. Es indispensable tener virtudes. Y esas virtudes, esos méritos, lo repito nuevamente, se adquiere a través del sacrificio consciente y voluntario por nuestra hermana, la humanidad. Con infinito respeto, no soy quien, no tengo ni siquiera la autoridad ni la jerarquía de estar criticando a nadie, defecto que he tenido que trabajar intensamente en mí mismo. No soy nada, no soy nadie para criticar a otra persona. Por eso digo, con infinito respeto y a veces hasta con dolor, hemos visto estudiantes con grandes valores espirituales que realmente tienen, a ver, un ser, una mónada que trabaja intensamente para que ellos puedan continuar su trabajo, pero que no les gusta sacrificarse por la humanidad, no les gusta servirle al prójimo, por muchísimas cosas, especialmente por los prejuicios que tienen enquistados en sus mentes, en sus conceptos, ¿verdad? En esas teorías que se convierten en un espantoso obstáculo en nuestras vidas. Y en ese sentido, pues no hacen ese trabajo de sacrificio por la humanidad. Se les respeta, pero sabemos que es un gran, espantoso impedimento en el avance espiritual de estas grandes almas que ven estancadas de manera espantosa su camino y su progreso espiritual, precisamente por falta de caridad, por falta de servicio a la humanidad. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, como decía el gran maestro, a su vez, el venerable maestro Lakshmi, Andrés es el Señor de la cruz. Los misterios de la cruz de Andrés ya es la integración en iguales proporciones, además de todo lo que hemos hablado, de un andrógino interno, de ese andrógino que tiene que nacer en cada uno de nosotros como seres humanos, como iniciados en este caso. Y ese andrógino interno no puede nacer si no existen los dos polos. En pocas palabras, en la misma cruz, ¿verdad?, que tiene la semejanza de una X, si nosotros observamos, eso lo enseñó en alguna ocasión el venerable maestro Lakshmi, los palos tienen una misma altura, guardando una equidistancia. ¿Por qué? Explicaba este gran maestro. Porque nosotros no podemos, en nuestro nacimiento interno, ser, fíjate que dentro del nacimiento interno hace falta encarnar las dos polaridades. La fuerza del eterno Padre cósmico común y la fuerza de la eterna Madre, como Dios Madre cósmico común. Nosotros, todo iniciado, necesita encarnar la fuerza masculina de Dios y la fuerza femenina de Dios, en pocas palabras. En ese sentido, por eso que esta cruz es en forma de X, explicaba en su momento el venerable maestro Lakshmi, con una equidistancia exacta y al mismo nivel. ¿Por qué? Porque en el trabajo iniciático, el hombre debe encarnar aspectos femeninos, entre comillas, como el amor. Y la mujer tiene que masculinizarse encarnando aspectos masculinos como la sabiduría, como la fuerza, entre otros. Y cuidado con este detallito que estamos hablando y que no se nos malinterprete, que estamos diciendo
Que no se vaya a decir que no, es que están diciendo que los hombres se tienen que afeminar, que es otra cosa, y que las mujeres se tienen que amachar. Son cosas muy diferentes. Y como lo hemos dicho en otras disertaciones, en otras enseñanzas, respetamos de manera sincera, profunda, las orientaciones sexuales de cada ser humano, de cada individuo. La respetamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Pero una cosa es respetar la orientación sexual de un individuo y otra muy diferente es compartir las orientaciones sexuales de estos personajes. Ahí no llegamos. Por enésima vez, lo hemos tocado en muchos de nuestros temas. Una cosa es respetar los derechos, los espacios de las demás personas y otra cosa es compartirlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de que el ser humano debe encarnar la fuerza, ¿verdad?, del eterno Padre cósmico común y la fuerza de Dios en su eterna manifestación, en su aspecto femenino, no estoy hablando de que el hombre se va a volver, ¿verdad?, en este caso, homosexual o que la mujer se va a volver lesbiana. No, señor. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Por millonésima vez, respetamos la orientación de cada cual. Pero así como respetamos la orientación sexual de cada cual, ¿cierto? En esa misma proporción, nosotros también exigimos el respeto hacia nuestras creencias, porque los derechos de las demás personas terminan donde comienzan las nuestras. Así de sencillo. Y no voy a discutir sobre el tema. Que si alguien se molesta, allá él. Que si alguien qué sé yo, se llenó de cólera, de ira, se le subió la presión, ese problema es suyo. Ese no es mi problema. ¿Ok? Así como respetamos hacia un lado, exigimos en la misma proporción el respeto hacia este lado. Y se acabó. Cada cual verá que haga con su saco su camisa. Punto. Ese problema de cada cual. Pero que mañana no vengan a decir que nosotros estamos invitando a feminizar a los hombres y a machar a las mujeres. Son cosas muy diferentes que las mentes perversas han tergiversado en la humanidad. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa y por eso hacemos esta gran aclaratoria. Ahora bien, en el tema que nos corresponde, esa cruz extraordinaria de San Andrés, de la cual nos hablaba el maestro Laxmi, tiene sus virtudes, tiene sus aspectos, tiene un simbolismo trascendental, a diferencia a la cruz que nosotros normalmente conocemos. Fíjate que en la cruz común y corriente hay dos palos, el horizontal y el vertical, que simbolizan el amor y la fuerza. Ahora, en la cruz de San Andrés, que forman X, valga la redundancia, equidistante, uno simboliza el amor, que también está la fuerza, ¿verdad? Entre paréntesis, y el otro simboliza la sabiduría. Y precisamente las exigencias de nuestro Andrés interior, de nuestro propio apóstol, son el amor y la sabiduría. El amor, pero el amor consciente, obviamente, el amor crístico, el amor puro, no un amor pervertido. Y obviamente una sabiduría no de intelectualismo, sino una sabiduría trascendental. Por esto que la doctrina de la nueva era no va a ser la gnosis, que a despecho de la inmensa mayoría de las formas espirituales y religiosas que existen sobre la faz de la tierra, en estas, digamos, últimas horas, hablando de manera simbólica, de la era, ya pasó la era de Piscis, pero en estas últimas horas de los tiempos que estamos viviendo, a despecho de la inmensa mayoría, precisamente la doctrina iniciática que rige la luz sobre nuestro planeta Tierra es el gnosticismo. Pero en la próxima era, que ha de regir y de gobernar la existencia en nuestro planeta, la doctrina que gobernará en el mismo se llamará el amor y la sabiduría.
enseñanzas maravillosas, extraordinariamente profundas, que en su momento, repito, nos enseñara o entregara a la humanidad el venerable maestro Laxmi. Incluso él decía que será el pan de cada día de los hombres y mujeres de la nueva era de Acuario. La presencia de Andrés en nuestro camino es indispensable. De lo contrario, mis apreciadas, mis apreciados, el Cristo no tendría a quien entregarle una sabiduría que viene del Padre Celestial y un amor que se está procesando precisamente en ese iniciado. Entonces démonos cuenta que más allá del aspecto meramente, entre comillas, histórico, lo más importante son los factores trascendentales de cada uno de estos apóstoles en nosotros mismos, para poder fraguar, para poder gestar, para poder germinar nuestra propia luz y nuestra propia autoliberación espiritual. Como siempre, si te gustan nuestras enseñanzas, agradecemos inmensamente que te suscribas a nuestro canal, que colabores, contribuyas haciendo ese llamado al buen corazón, a ese tercer factor de la revolución de la conciencia, indispensable en nuestro camino iniciático, el cual es el sacrificio, el servicio a la humanidad, y en ese sentido te invitamos a compartir nuestras enseñanzas con tus amigos, familiares, compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso si también apoyas la misma, es decir, nuestra misión, regalándonos un valiosísimo like. Como siempre, me despido de todos ustedes, implorando, rogando al Padre Celestial que derrame su bendición en ti y en toda tu familia. Infinitas gracias.